Filosofía líquida. Bienvenidos a Filosofía líquida. Hoy vamos a hablar de algo que rara vez se enseña de forma explícita, pero que atraviesa toda nuestra manera de conocer el mundo, como pensamos cuando creemos que estamos entendiendo algo. En particular, vamos a reflexionar sobre el razonamiento diagnóstico, sobre la diferencia entre ver y comprender, y sobre el papel que juegan los sesgos, la experiencia y el error en nuestras interpretaciones. Aunque partiremos del ámbito médico, las ideas que vamos a explorar no se limitan a la medicina, porque todos diagnosticamos la realidad constantemente, en nuestras decisiones, en nuestras creencias y en nuestra forma de juzgar lo que nos rodea. Imagina por un momento que eres un patólogo. Frente a ti, en la platina del microscopio, tienes la biopsia de un ganglio linfático de un paciente joven. Su futuro, el tratamiento que recibirá, depende de lo que tú veas y de cómo lo interpretes. Pero, ¿y si te dijera que tu cerebro, tu experiencia y hasta tu cansancio pueden estar jugando en tu contra? Que el diagnóstico perfecto del libro de texto casi nunca existe. Hoy no hablaremos solo de células y marcadores, sino de la herramienta más compleja de todas en la mente del diagnosticador. Adéntrate con nosotros en la psicología oculta del diagnóstico médico. El razonamiento diagnóstico es una herramienta compleja, dotada de innumerables resortes y avisadores. Relativamente en pocas ocasiones, es posible conseguir que el global de los parámetros teóricos obtenidos de la exploración, la analítica, las pruebas de imagen, los estudios morfológicos e inmunofenotípicos, etc., encajen plenamente con una entidad descrita en el libro de texto, el ojo clínico, la lógica y la experiencia. Apoyados en el conocimiento, en el estudio y en el trabajo, permiten catalogar de forma razonable los procesos morbosos, prestando atención a los hallazgos más relevantes y desestimando aquellos que, por azar o estadística, no se ajustan plenamente al diagnóstico final elegido. En el campo de la anatomía patológica, la información procedente de los antecedentes y la historia clínica actual, la exploración física, la radiología y la analítica, sumadas a la información morfológica de la sangre periférica o el aspirado medular, constituyen la base interpretativa de los hallazgos morfológicos e inmunofenotípicos de la biopsia y, en su caso, de los hallazgos moleculares del tejido tumoral. Tanto más cuanto menor es la experiencia, el hallazgo inesperado que no encaja con la descripción teórica del libro de texto supone, cuando menos, intranquilidad, gasto de tiempo y dinero en nuevas exploraciones y desasosiego del diagnosticador, cuando más, lo que suponen es la descripción de nuevas y exóticas formas de enfermar, publicables en casi todos los casos y basadas en un solo hallazgo de gran relevancia alrededor del cual giran otros más grises, propios de la forma vulgar de enfermedad que todo el mundo diagnostica casi sin parpadear, como en tantas otras ocasiones. Las circunstancias están de nuestra parte, habitualmente, junto a la buena fe, la lógica y la labor de pasillo, consiguen para el paciente altas cotas de calidad. Ello supone con frecuencia el desmantelamiento por parte del clínico del juicio patológico basado en el hallazgo extraordinario morfológico y, viceversa, la vuelta de los pies a la tierra del clínico soñador a través de la clara célula de Hodgkin que vulgariza el caso, patólogo y hematólogo, en su caso oncólogo, y el invitado de turno, pediatra, cirujano, radiólogo, etc., suman con sus perspectivas los puntos comunes y desechan con rotundidad las zonas grises de valoración de los campos ajenos, como pocas veces es capaz de conseguir el compañero de conocimientos de la misma especialidad. No acaba aquí el periplo del viaje diagnóstico, ya que
tras salir de la estación del despacho del patólogo expresado en lenguaje formal, debe ahora ser aceptado desde el punto de vista clínico, lo que estará en función de varios factores primordiales. En primer lugar, la plausibilidad, esto es, hasta qué punto el diagnóstico es admisible, tomando en consideración el grado de adecuación entre él mismo y los datos clínicos. En segundo lugar, la credibilidad, es decir, el grado de confianza que merece el patólogo al clínico, relacionado directamente con el prestigio del primero, esté este prestigio justificado o no, y por fin debe ser considerada la falibilidad, o sea, la posibilidad de inducir a error, incluyendo la posibilidad de engañarse a sí mismo. Es posible que el darnos cuenta de cómo diagnosticamos nos ayude a hacerlo mejor. Este artículo está escrito por un patólogo y, por tanto, dirigido especialmente a aquellos que utilizan la herramienta diagnóstica de su ojo desnudo para evaluar la macroscopía o el microscopio, para observar una extensión citológica o un tejido teñido de forma convencional o especial. Pero también a todo aquel que, como el hematólogo, lee en los trazos de las extensiones citológicas la cantidad de citoplasma o el pliegue nuclear, su irregularidad externa o la forma de agruparse la cromatina. Todos nosotros, hasta cierto punto, dejamos que nuestras percepciones se vean influidas por nuestras opiniones y, por lo tanto, no vemos todo lo que hay que ver. La atención, además de constituir el marco en el que se encuadra la experiencia, define el objeto de nuestra percepción con tal sutileza que rara vez nos damos cuenta de cómo lo percibimos. Por eso, en una médula o un ganglio con estructura linfoide conservada, los márgenes machacados por el cirujano con cromatina linfocitaria esparcida no serán objeto de la menor atención por el patólogo, mientras que en una biopsia endobronquial, una extensión citológica o una adenopatía con patrón arquitectural alterado, dicha imagen traerá ipso facto a la mente del patólogo la valoración de una metástasis de carcinoma tipo Hot-cell. Percibir es seleccionar, aunque el proceso de filtrado de la información es fundamentalmente positivo. La misma capacidad del cerebro lo torna vulnerable a distorsionar lo que debe admitir o eliminar de la conciencia. Las diferencias existentes entre lo que filtra cada individuo determinan diferentes percepciones del caso basadas en la peculiar distorsión que efectúa cada persona al aceptar o rechazar los hallazgos morfológicos percibidos. La experiencia es aquello a lo que se está dispuesto a prestar atención, y la mente diagnóstica va siendo modelada por los inputs que recibe, ya sea en forma teórica o práctica. La conciencia requiere algún tipo de filtro que seleccione en cada momento la información más relevante entre la amplia cantidad de datos disponibles y, finalmente, debe tenerse presente que se puede vender parte de la atención a cambio de una falsa sensación de seguridad. ¿Cómo ocurre al no reparar en células de Hodgkin en un contexto inflamatorio interpretado como enfermedad infecciosa en un paciente con fiebre? El diagnóstico morfológico desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones terapéuticas por parte del clínico y define, en cierta medida, el futuro del paciente, señalando riesgos, factores pronósticos y evolución esperada, lo cual dota de cierto dramatismo el acto diagnóstico, máxime en los tiempos actuales en los que la necesidad de afinar mucho, reconocer enfermedades en estadios precoces y definir amplios espectros de lesiones hace que el dominio de los criterios diagnósticos resulte difícil incluso para los expertos. En hematopatología, uno de los campos de más dificultad diagnóstica, las diferencias existentes entre procesos muy distintos pueden ser escasas, ausentes o artefactuales, lo que obliga a profundizar en el conocimiento de los mecanismos implicados en la producción de errores diagnósticos, teniendo en cuenta la sutileza de los criterios, la complejidad en la interpretación de los datos y la expectancia inducida que establecen unas reglas del juego en las que la mente diagnóstica puede protegerse
de la ansiedad, disminuyendo la conciencia, originando puntos ciegos en cada uno de los niveles de organización diagnóstica. La mente organiza la información en esquemas elaborados a partir del conocimiento y la experiencia. Esquemas que dirigen nuestra atención a los aspectos más sobresalientes y desestiman el resto de la experiencia, de modo que la falta de atención a las evidencias no concordantes nos mantiene a salvo de la ansiedad, lo que ha sido denominado autoengaño. Estos esquemas compartidos orientan la dinámica del grupo y explican por qué los problemas diagnósticos son comunes y por qué determinadas entidades no son reconocidas hasta que alguien las describe formalmente. En ocasiones, los propios puntos débiles de los esquemas pueden ser utilizados como herramientas diagnósticas, como ocurre con la biotina endógena en algunos tejidos, cuyo reconocimiento permite su uso en el diagnóstico diferencial de determinados tumores. Un esquema es una especie de teoría informal y privada sobre la naturaleza de los eventos, objetos o situaciones. El conjunto de los esquemas constituye nuestra teoría privada de la realidad y gracias a ellos somos capaces de ir más allá de los datos brutos, formular interpretaciones y abrirnos paso a través de la ambigüedad del mundo con el que tenemos que bregar. Así, a la hora de orientarnos en el juicio diagnóstico, no siempre lo más obvio es suficiente o fiable, sino que debe ser considerado en el contexto general del caso, enriquecido con el resto de información disponible, sin despreciarla ni descuidarla. El proceso de razonamiento diagnóstico se orienta mediante la comparación de la información extraída del caso con la experiencia personal previa y los esquemas disponibles. La focalización de la atención nos permite ignorar las distracciones y prescindir de los datos no esperados, aunque ello implique el riesgo de encajar forzadamente una idea preconcebida, por lo que la observación inicial de la biopsia, sin conocer los datos clínicos, puede evitar interpretaciones sesgadas. Toda novedad genera incertidumbre y activa una respuesta de estrés que incrementa la atención. Y ante la biopsia se produce una respuesta de lucha o huida, entendida la primera como el estudio concienzudo, la consulta bibliográfica, la realización ordenada de técnicas adicionales o la consulta con expertos, y la segunda como diagnósticos descriptivos, solicitudes indiscriminadas de pruebas o derivaciones sistemáticas. La ansiedad bloquea el proceso de cognición, y entre las causas de error destacan la fatiga, el cansancio y la falta de supervisión, por lo que resulta razonable diferir decisiones diagnósticas, consultar con colegas o aceptar las limitaciones del estudio, diciendo con seguridad hasta donde se sabe, e incluyendo diagnósticos diferenciales cuando sea necesario. La reevaluación en un momento posterior, con la mente descansada, permite con frecuencia clarificar diagnósticos complejos y aceptar serenamente aquello que no puede cambiarse, incorporando ayudas técnicas y aceptando las limitaciones ajenas a la propia voluntad. Toda mente diagnosticadora atraviesa fases de adaptación tras descubrir un error diagnóstico, con mecanismos de negación como la evitación, la insensibilidad, la disminución de la atención o el pensamiento constrictivo, existiendo un trueque constante entre inseguridad diagnóstica y atención, donde los paliativos pueden convertirse en hábitos adictivos, incluida la consulta sistemática con expertos como renuncia al aprendizaje propio. El modelo freudiano de la mente permite entender cómo la información se transforma desde la percepción hasta la respuesta, atravesando filtros y censuras, de modo que la experiencia y el conocimiento pueden distorsionar la información tanto como enriquecerla. La percepción visual consciente es solo una parte del proceso, existiendo sistemas inconscientes rápidos que captan información sin que seamos conscientes de ello, lo que puede explicar la variabilidad intraobservador y la discordancia entre observadores.
ampliamente documentada en patología. Los esquemas diagnósticos simples e interrelacionados constituyen las unidades fundamentales de la experiencia del diagnosticador, y solo cuando la experiencia se organiza en esquemas resulta verdaderamente útil, orientando la atención y determinando tanto lo que percibimos como lo que ignoramos. El detective diagnóstico, al estilo de Sherlock Holmes, concede importancia a los detalles minúsculos y sabe asociarlos sin deformar los hechos para ajustarlos a una teoría, evitando el sesgo del inexperto que desecha lo que no concuerda con sus suposiciones. Los marcos y guiones diagnósticos seleccionan la información relevante y permiten interpretar la realidad, aunque también pueden limitar la percepción, educar la mirada y generar vampirismo de atención cuando factores secundarios eclipsan los hallazgos relevantes. Finalmente, los puntos ciegos diagnósticos representan elementos de la realidad que reprimimos para aliviar la ansiedad, siendo el conocimiento profundo el principal remedio frente a ellos, ya que el conocimiento parcial constituye uno de los mayores peligros en el ejercicio diagnóstico, y solo a través del estudio, la experiencia y la integración global de los datos clínicos, morfológicos, inmunofenotípicos y moleculares, puede reducirse el riesgo de error. Llegados a este punto, quizá la pregunta más importante no sea si vemos bien, sino si pensamos bien, porque el conocimiento no consiste en eliminar la duda, sino en aprender a convivir con ella sin caer en la certeza prematura. Aceptar la incertidumbre no nos debilita, nos vuelve más honestos, más críticos y, paradójicamente, más lúcidos. Si este contenido te ha invitado a pensar, a dudar o a mirar la realidad desde otro ángulo, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por acompañarme en este recorrido. Filosofía líquida.